Nunca debería haber abierto los ojos aquella noche. El frío del convento me calaba los huesos, pero algo invisible, me llamaba desde la oscuridad de la capilla. Una vela solitaria temblaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Escuché un susurro apenas audible pero tan claro como un grito: ven, ven a mí. Mis pies avanzaron solos, guiados por una curiosidad que me helaba la sangre. Allí, entre los bancos de madera gastada, la vi. Soeur Lilith. Su hábito blanco contrastaba con la penumbra, pero sus ojos eran de un rojo profundo, brillando con un fuego que no pertenecía a este mundo. Rezaba, sí, pero no para Dios. Su voz, suave e hipnótica, pronunciaba palabras que hacían que mi corazón latiera más rápido, uniendo miedo y deseo en un solo latido. El aire estaba cargado de un aroma dulce y extraño, mezcla de incienso y algo prohibido, que hacía que mi respiración se entrecortara. Cada palabra que Lilith murmuraba parecía atravesar mi alma, arrancando secretos que yo ni sabía que existían. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, una mezcla de terror y fascinación que me impedía apartar la mirada. Y entonces lo entendí: ella sabía que estaba allí. No podía escapar. No quería. Algo me decía que esa noche mi vida, mi fe, y tal vez mi propia alma, cambiarían para siempre. Nunca imaginé que la curiosidad pudiera ser tan peligrosa. Aquella noche la puerta que todos evitaban, la habitación prohibida, me llamaba con un susurro que parecía mi propio nombre. Cada paso que daba por los pasillos silenciosos era un latido de advertencia, cada sombra parecía estirarse para atraparme. Abrí la puerta. El aire dentro era denso, cargado de un aroma a incienso quemado y rosas marchitas. La habitación estaba iluminada por velas negras que chispeaban como ojos malignos. Y allí estaba ella, Soeur Lilith, en el centro del círculo, su hábito desordenado dejando entrever su piel pálida y perfecta, sus labios curvados en una sonrisa que no prometía bondad. Murmuraba palabras antiguas prohibidas mientras los objetos sagrados, cruces, rosarios, imágenes de santos, yacían profanados, cubiertos de cera roja. Sentí un temblor recorrerme. Cada palabra de Lilith vibraba en mis huesos, cada gesto parecía atraerme como un imán invisible. No era solo miedo, era deseo mezclado con horror, una atracción que me horrorizaba admitir. Mis manos temblaban mientras intentaba retroceder, pero algo invisible me retenía, y cada instante dentro de esa habitación parecía alargar la eternidad. Te estaba esperando, dijo Lilith con voz seductora y cruel. Su mirada penetrante me desnuda el alma. Su presencia me envolvía, y entendí que la línea entre lo prohibido y lo divino se había desvanecido. Esa noche el convento dejó de ser un refugio, se convirtió en la prisión de mis propios secretos, y de los suyos. Nunca olvidaré el momento en que sus labios tocaron los míos. Fue un contacto breve pero suficiente para que mi alma temblara, como si un hilo invisible la atara a la suya. La capilla estaba vacía, pero el aire estaba cargado de un poder que no era de este mundo, un fuego prohibido que quemaba y acariciaba al mismo tiempo. Lilith me miraba con esos ojos rojos que reflejaban el deseo y la malicia. No tengas miedo, susurró mientras su aliento cálido me rozaba la piel. Pero yo estaba aterrada y fascinada. Cada palabra suya era un conjuro, cada movimiento, una promesa peligrosa. El perfume de incienso y rosas marchitas se mezclaba con su esencia, intoxicándome, dejándome sin aliento. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, algo que siempre había pertenecido a la fe y la inocencia. Y al mismo tiempo algo oscuro despertaba, un hambre que no podía controlar. Cada latido parecía sincronizarse con el suyo como si mi voluntad no me perteneciera. Y entonces lo supe, Lilith no solo jugaba con mi cuerpo, estaba tocando mi alma. Ese beso era un pacto silencioso, un lazo que podía arrastrarme al abismo o darme un poder que jamás habría imaginado. La capilla ya no era un lugar sagrado, era un umbral entre la devoción y la perdición, y yo había cruzado la línea. Cada confesión era un cuchillo invisible que Lilith clavaba en mi alma.
Entré en la capilla con la intención de rezar, pero el aire estaba cargado de secretos y pecados que parecían flotar entre los bancos. Lilith estaba allí de pie inmóvil, con su mirada roja recorriéndome como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «Acércate», dijo, y mi cuerpo obedeció antes de que mi mente pudiera decidir. Sus dedos rozaron mis labios y sentí una electricidad prohibida recorrer mi columna. Me pidió que confesara, y no eran simples pecados. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la habitación, convirtiéndose en cadenas invisibles que me ataban a ella y a su juego. Observé cómo Lilith escuchaba otras confesiones, y algo cambió dentro de la capilla. El miedo se mezclaba con deseo, la culpa se transformaba en un hilo que conectaba nuestras almas. Cada secreto que salía de los labios de las demás parecía fortalecerla, darle más poder. Y yo, atrapada entre terror y fascinación, entendí que estaba siendo moldeada, manipulada sin posibilidad de resistencia. El perfume de incienso y su esencia envolvía mis sentidos. Mi fe temblaba, y algo oscuro dentro de mí despertaba. Lilith no solo conocía los secretos, los poseía, los usaba como armas para dominar nuestras almas. Y mientras me arrodillaba para confesar, comprendí que cada palabra mía podía ser mi perdición, o mi liberación. Las sombras danzaban, pero los ojos eran reales. Aquella noche el convento parecía respirar con vida propia. Lilith había preparado la capilla, cientos de velas negras formaban un círculo alrededor del altar, y cada llama proyectaba sombras que parecían moverse con intención propia. El aroma a incienso y sangre vieja me hacía marearme, mezclando terror y deseo en cada respiración. «Bienvenida a la noche donde nada es sagrado», susurró Lilith, y su voz me atravesó el pecho. Caminé hacia el centro del círculo y vi a las otras novicias, algunas temblaban, otras estaban paralizadas, todas atrapadas por un magnetismo que no entendían. Lilith extendió sus brazos y la luz de las velas reflejaba su piel pálida, iluminando curvas prohibidas que contrastaban con la oscuridad absoluta. Cada palabra que pronunciaba era un hechizo, cada gesto una invitación al pecado. Las sombras parecían responder a sus órdenes, envolviendo la capilla en un abrazo frío y húmedo. Sentí como mi fe temblaba, como mi alma se debatía entre la devoción y el deseo, entre el miedo y la fascinación. De repente un grito quebró la noche. Una de las novicias desapareció entre las sombras, absorbida por algo invisible. Lilith me miró con su sonrisa roja, y comprendí que la capilla ya no era un lugar de oración, era un portal, y nosotros éramos meros peones en el juego de un poder que desafiaba todo lo divino y lo prohibido. Esa noche aprendí que la oscuridad no necesita permiso, solo un corazón dispuesto. Cada escalón que bajaba crujía como si el convento mismo protestara. El olor a humedad y a cera negra me llenaba los pulmones, y un frío que no provenía del aire me recorría la columna. Supe que el pozo del pecado no era solo un lugar, era un espejo de las almas que se habían perdido allí antes que yo. Lilith me esperaba en la penumbra, su figura iluminada solo por unas velas rojas colocadas a su alrededor. Su hábito se había abierto ligeramente, revelando la perfección de su piel pálida, y sus ojos rojos brillaban con un deseo que era tan peligroso como fascinante. «Bienvenida al corazón de todo lo prohibido», dijo, y su voz era un conjuro que hacía que mis rodillas temblasen. El pozo estaba lleno de símbolos profanos, crucifijos invertidos, rosarios rotos, antiguos manuscritos con palabras que me hicieron temblar de miedo y deseo al mismo tiempo. Cada objeto parecía vibrar con secretos, como si las paredes guardaran los pecados de todas las novicias que habían cruzado este umbral. Lilith se acercó y rozó mi mejilla con un dedo helado. «Aquí cada pecado se convierte en poder, si te atreves a aceptarlo». Sentí como mi fe luchaba contra una curiosidad prohibida, como el terror y la fascinación se mezclaban en un calor que me consumía desde adentro. Esa noche comprendí que el pozo no solo atrapaba cuerpos, atrapaba almas, y que Lilith era la llave de todo. Dios me había abandonado, pero alguien más me sonreía.
Lilith me esperaba en el corazón del pozo del pecado, su figura envuelta en sombras danzantes, iluminada por la luz roja de velas que parecían palpitar como corazones prohibidos. Su voz, suave y peligrosa, cortó el silencio: hay un camino, un precio, y tú decides si cruzarlo. Mis manos temblaban mientras ella se acercaba. Cada paso suyo hacía que mi cuerpo respondiera antes que mi mente. Sus ojos rojos como brasas me penetraban, revelando secretos que yo no sabía que existían en mí. Puedes tener poder, fuerza, incluso libertad de tus miedos, susurró. Pero cada deseo tiene un precio, tu alma. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La tentación se mezclaba con el miedo, la promesa de fuerza y conocimiento prohibido frente a la posibilidad de condenación eterna. Lilith extendió sus manos invitándome a tocarla, a aceptar el pacto que marcaría mi destino. El aroma de incienso y rosas marchitas llenaba el aire, intoxicando mis sentidos, y el frío del pozo se volvió calor en mi pecho. Comprendí que estaba al borde de un abismo invisible, donde el pecado y la devoción se entrelazaban, donde un solo gesto podía ser redención o perdición. Lilith sonrió sabiendo que la decisión estaba en mis manos, pero que de algún modo, ya me había perdido. El mal no necesita permiso, solo necesita un corazón dispuesto. Esa noche el convento dejó de ser un refugio. Las sombras crecían y se retorcían como serpientes vivas, susurrando secretos prohibidos a cada novicia. Lilith estaba en el centro de todo, su presencia más poderosa y seductora que nunca, los ojos rojos brillando con un fuego que consumía todo a su alrededor. El aire vibraba con un poder antiguo. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un latido de mi corazón, cada gesto suyo movía objetos, velas, incluso la misma luz de la luna que se colaba por los vitrales. Yo intentaba resistirme, pero mi cuerpo y mi mente eran marionetas, y ella, la titiritera de mi alma, sonreía con malicia. De repente un grito desgarrador rasgó la noche. Las sombras se arremolinaron, y vi cómo las novicias caían, atrapadas por algo invisible, mientras Lilith extendía los brazos como si abrazara al mismo diablo. Sentí un deseo prohibido mezclado con terror puro, una combinación que me hizo arrodillarme y mirar hacia el abismo de mi propia alma. Bienvenida a tu destino, dijo Lilith, su voz tan dulce y cruel que me hizo estremecer. Comprendí que el despertar del diablo no era un evento, era un estado, una elección. Y esa noche cada corazón en el convento temblaba al compás de un poder que nadie podría contener, ni siquiera yo. La última oración no cambió nada, excepto mi destino. El convento estaba en ruinas, envuelto en humo, sombras y un frío que quemaba como hielo. Las velas negras habían consumido todo, y el aire estaba cargado de un poder que parecía vivo, respirando con cada latido de mi corazón. Lilith apareció ante mí, más hermosa y peligrosa que nunca. Sus ojos rojos reflejaban no solo deseo, sino la certeza de que podía devorar mi alma si yo dudaba. Ha llegado el momento, susurró, y su voz era dulce como el pecado y cruel como la eternidad. Intenté levantarme, rezar, resistir, pero cada palabra sagrada se quebraba contra la fuerza invisible que la rodeaba. Las sombras danzaban alrededor, atrapando a las demás novicias en un juego de luz y oscuridad, mientras Lilith extendía sus manos como quien ofrece un pacto final. Mi mente gritaba, mi cuerpo deseaba, y mi alma temblaba entre la redención y la perdición. ¿Cedería al poder prohibido, al deseo oscuro y al misterio que Lilith ofrecía, o encontraría una chispa de fe capaz de liberarme? En ese instante comprendí que la línea entre salvación y condena no existía, solo la elección de enfrentar lo que habita dentro de nosotros, y el precio que estamos dispuestos a pagar. La noche parecía eterna, y mientras Lilith sonreía, supe que todo estaba decidido. Mi alma pendía de un hilo y el abismo esperaba, paciente, seductor y cruel. Todo terminó, o eso creímos. El convento estaba en silencio absoluto, las sombras habían retrocedido, y el olor a cera quemada y rosas marchitas aún flotaba en el aire. Las novicias sobrevivientes se miraban con ojos vacíos, cargados de secretos que nunca podrían contar.
Lilith había desaparecido. Nadie sabía cómo, ni siquiera yo. Pero un susurro recorrió mi espalda, frío y familiar. Esto no ha terminado. Sentí un estremecimiento que me recordó que la oscuridad siempre encuentra un camino, y que las decisiones tomadas aquella noche habían marcado para siempre nuestros destinos. Mientras el sol empezaba a filtrarse por los vitrales rotos, comprendí que la paz era solo una ilusión. La tentación, el deseo prohibido y el miedo estaban tatuados en cada rincón del convento. Y yo, que había sobrevivido, sabía que el verdadero poder de Lilith no estaba en su presencia física, sino en lo que había sembrado en nuestras almas. El silencio era profundo, inquietante y mortalmente tentador.